Está con nosotros la socióloga, directora de Cifra, Mariana Pomies. Buen día y bienvenida, Mariana. Buen día. ¿Cómo Muchas estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. ¿Cómo estás cómo te estás llevando estos fríos? Está bravo, pero parece que ahora el fin de semana sube un poco la temperatura, aunque llueve. El sábado llueve, parece que el domingo no. Bien. Ya. Pero a mí me encanta prender la estufa a leña este fin de semana y se ve que no. ¿Y por qué no lo podrías prender? Y porque dice que va a ser más calor. Que no sería necesario prender. Bueno, yo tenía un amigo que era tan fanático que mirá que la prendía a temperaturas incluso inadecuadas. Capaz que la prendo igual, entonces. No sería la primera. Bueno, bien, a ver. Vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo. Tiene que ver con las elecciones, por supuesto. Y además justo ha dado que Cifra y también otras empresas han dado como los últimos días a conocer las encuestas. En casi todos los casos, corregime, la primera que hacen después de las internas. Sí. ¿No es cierto? Sí. Bueno, y vamos a hablar de esos asuntos y a mí me da la sensación que con matices cada empresa encuestadora, pero en todo caso eso es algo que corresponde a mi comentario, arroja verdades que parecen ser unánimes. Y una es: hay una caída subrayada de la intención de voto del Partido Nacional. Hay un aumento de la intención de voto de Talvi. Y hay una consolidación. Cifra justo es a quien le da menos votos, ¿no? De Cabildo Abierto. Pero en todo caso es una consolidación de un espacio que se presenta a esta altura como la cuarta fuerza política. Exactamente. Con todo lo que ello implica, ¿verdad? Superando a otras que lucían como mucho más tradicionales. Sí. En ese sentido. Bueno, arranque por donde quiera, Mariana. Bueno, vos lo definiste bien. Creo que el escenario es ese donde nosotros seguimos viendo al frente. Nosotros lo vemos bastante estable. En los 30 y pico, hay diferencias por las encuestadoras, pero está por abajo de 40. Un Partido Nacional que uno lo vio llegar a las internas con mucha fuerza y que parece desinflarse, y un Partido Colorado que venía creciendo y siguió con ese empujón que ya traía desde antes de las internas. Creo que el triunfo de Talvi fue una buena cosa para el partido, porque los resultados han sido muy positivos en cuanto a intención de voto y crecimiento de conocimiento y de popularidad del candidato. Omití decir que otra de las cosas, pero ya no lucía como tanta novedad, es que es más o menos estable la intención de voto al partido de gobierno, ¿no es cierto? Sí, por eso. Nosotros lo vemos bastante estable. Algunas encuestas lo dan un poquito más arriba, algunas otras un poco más abajo también. Pero sí, hay cierta estabilidad. Y yo te diría, ya si empezamos como a ver una estabilidad crítica para el Frente Amplio, porque la oposición sumada lo pasa con bastante con bastante luz. Sí. Además, una oposición sumada, una oposición que podríamos, esa es una especulación política, pero creo que es pertinente, una oposición que es muy difícil que uno pueda dudar a dónde iría el mayor porcentaje de esos votos, ¿no es cierto? A eso me refiero. Sí. Yo creo que las encuestas, si bien se han centrado en el crecimiento o decrecimiento de los partidos de oposición, es una preocupación para el gobierno. Es una preocupación para el Frente Amplio porque no está en una buena situación para este lanzamiento de esta nueva etapa. A ver, vayamos a los números y no sé si los tenés a mano, sí, porque me parece que un buen dato es compararlos con qué cosa ocurría 5 años atrás, ¿no? Claro. Bien, hace 5 años, hoy el Frente Amplio en nuestra encuesta nos da que está con una intención de voto del 33%, y hace 5 años estaba con el 41%. Bien. Sí, 8 puntos más. Y igual la brecha se achicó un poquito, ¿no? Sí. Con relación a creo que la última de ustedes fue 2 meses atrás. Sí, lo que pasa es que ahora nosotros empezamos a hacer también, hace 2 meses nosotros mostrábamos la primer pregunta, y después en una segunda instancia mostrábamos la repregunta a los indecisos. Ahora directamente las empezamos a mostrar las dos juntas. ¿Por qué? Porque ya están definidos los candidatos. Antes de las internas repreguntábamos para mencionar a todas las posibilidades. Hoy ya después de las internas y la fórmula ya proclamada, los candidatos están claros, están más identificados. Entonces mostramos la primera más la repregunta, que se le hace solo a la gente que no te dice en un primer momento a quién votaría. Ajá. ¿Sí?
¿Eso qué termina provocando? Termina provocando que están todos un poquito más arriba. Ahí y está. por eso la diferencia... Bajan los llamados indecisos, sí, o que no saben bajamos los contestar. indecisos y entonces comparamos hace 5 años con esa repregunta, que también la teníamos hace 5 años. Bien. Entonces volvamos. El Frente Amplio está un poco menos de 10 puntos abajo, ¿no? Sí, 8 puntos abajo de lo que estaba hace 5 años. El Partido Nacional hace 5 años tenía 32% de intención de voto y hoy tiene 25%. También está 7 puntos abajo de lo que estaba hace 5 años. Y el Partido Colorado, que hace 5 años tenía 15, hoy tiene 22, 7 puntos más de los que tenía en ese momento. Luego la suma de los otros partidos hace 5 años nos daba 5 y hoy nos da 8, está un poco más grande, hay más partidos que hace 5 años, sí. Y los indecisos o la gente que pensaba que iba a votar en blanco o anulado nos daba 7 y hoy nos da 12. Ahí está, hay un poquito más de indecisos que hace 5 años, sí. Estoy jugando. Es casi idéntico el número de votantes que el Partido Colorado ahora tiene de más y los que el Partido y que Nacional, el Partido Nacional tiene de menos. ¿Por ahí hay que encontrar las explicaciones? Sí, bueno, porque una idea además es el mismo candidato hace 5 años que ahora, ¿no? Sí. Yo creo que el Partido Colorado está en una situación diferente de la que estaba hace 5 años, donde si bien tenía una intención de voto relativamente buena, porque recordemos que después de las elecciones el Partido Colorado se derrumbó, ¿no? Hoy está intentando disputar ese segundo lugar que hace 5 años... De las elecciones internas, ¿no? Sí, que hace 5 años era más difícil, ¿no? Hoy se habla de que Talvi tiene chance de ser quien dispute el balotaje y uno ve los números y si fuera hoy probablemente podría estar peleándola, ¿no? Uh-huh. Es cierto que la campaña recién empieza, que empiezan a desplegar sus nuevas estrategias, que no son las mismas que se desplegaron para junio, pero uno ve en otros indicadores que tenemos un trasvaso de gente del Partido Nacional al Partido Colorado, que no necesariamente es blancos que se van, es colorados que se habían ido y que ahora vuelven también. Uh-huh. Algunos, también hay blancos que se van, ¿no? Pero el Partido Nacional tenía en su conjunto de votantes también gente más tirando a colorada que no estaba conforme con el candidato y elegía la calle Pou. Y hoy Talvi logra conformar a más cantidad de gente. Uh-huh. Entonces, podemos decir, lo digo porque esto me parece muy medular y que confirma que nunca hay que vender la piel del oso antes, ¿no? Corregime, Mariana, si me equivoco o si exagero, pero un tiempo atrás, yo diría un cortito tiempo atrás, había 3 cosas que en el Uruguay se sabían. Nadie va a tener mayoría parlamentarias, va a haber segunda vuelta, y la segunda vuelta va a ser entre un blanco y un frente amplista. Sí, eso tercero cambió, las otras dos se mantienen. Sí. Pero si decías eso, no te decías, me parece que eso es muy arriesgado. No, era... Es cierto. Es cierto, yo creo que el crecimiento de Talvi para nosotros es sorprendente, no porque no tenga las características, sino porque ha sido muy rápido y porque era un hombre que en febrero era bastante desconocido para la opinión pública. Sí, yo recuerdo que la obsesión de él, incluso lo comentó acá cuando vino un día, pero también en muchos otros lugares, era... Incluso cuando las encuestas daban una diferencia abrumadoramente a favor de Sanguinetti, sí, con relación a él. Hubo un momento... Sí, al principio, memoria, ¿te acordás? Pero era una paliza, ¿no? Sí. Era como decir, ¿qué vas a seguir? Esto ya está resuelto. ¿Qué? Sí. Y él decía, sin embargo, nuestros estudios indican que en la medida que nos conocen, nos votan. Nuestra obsesión es darnos a conocer, no que nos voten, porque si nos conocen, nos votan. Era algo así, ¿no? Sí. Ha sido así, sí. Nosotros al principio registramos una diferencia muy grande, pero rápidamente se nos fue achicando, e incluso ya en las últimas encuestas Talvi estaba por encima de Sanguinetti en nuestras mediciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que lo que tiene una particularidad de ese candidato, que es que a medida que se hace conocer, en general los políticos cuando se hacen conocer generan adhesiones, pero también sentimientos negativos. Y Talvi genera mucho más adhesiones que sentimientos negativos, que no es lo normal. Entonces, el hacerse conocer le ha beneficiado porque ha ganado más amigos que enemigos. Uh-huh. ¿Sí? Y eso no es tan habitual. ¿Y qué explicación, no solo a propósito de las encuestas, sino también a propósito de cierta lectura política,
le encontrás a la relativa consolidación de Cabildo Abierto y de Manini Ríos? Más allá de que la encuesta tuya le da la mitad de lo que le dan otras, ¿no? Sí. Que a propósito, ayúdame, sé que me vas a decir que hay cosas de otros colegas que uno puede No, pero ¿por qué hay diferencias? Sí. No lo sé, yo sé por qué lo veo consolidado. ¿Por qué otros lo ven más? No puedo saberlo. Nosotros le vemos un voto firme en ese lugar. Hoy te estaba queriendo explicar también que el Partido Nacional pierde votos hacia Cabildo Abierto. Cabildo Abierto capta muchos votos de ex blancos, de gente que se va al Partido Nacional. Vinculado de alguna manera a la familia militar, sí, está asociado a eso y nada, y vemos como un candidato que dentro de ese segmento, que es un segmento pequeño, pero logra captar esas adhesiones. ¿Por qué los demás lo ven más arriba? No lo sé, yo no lo veo, así que no. Pero en todo caso, aún de las muestras últimas, cifra la que le da un poco más abajo, sí. Pero está en el 5%, ¿no? 5. Eso es un 5% claramente por encima de otras propuestas un poco políticamente, históricamente más instaladas, ¿no? Sí, y eso que tú decís, de partidos que llevan mucho tiempo intentando eso, que no lo alcanzaron, y de partidos que hace un año y medio estaban mucho mejor, como era el Partido de la Gente. Nosotros también vemos que se ha desinflado. Cabildo Abierto le ha sacado votos también en alguna similitud de perfil con esos votantes. Entonces, claramente es un partido consolidado, y que un 5% para lo que es el caudal político de los partidos chicos en Uruguay es un montón. Vamos a una breve pausa y al regreso volvamos a algo que está arriba de la mesa, porque me parece que todo el mundo está relojeando el Frente Amplio a cuánto podría llegar en primera vuelta, porque eso es lo que puede dar la clave de si le alcanzaría o no ganar el balotaje. Yo tengo un número que es 45%. ¿En primera vuelta? Sí, no, que necesitas 45% para poder ganar en segunda. Quiero conocer tu opinión luego de la pausa. Por la cara que pusiste decís que a lo mejor con menos. No sé. Bien, estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino. Estamos conversando con la socióloga Mariana Pomies. Estamos hablando a propósito de la última encuesta de Cifra, dada a conocer hace 3-4 días, ¿no? Sí. Que arroja que el Frente Amplio cuenta con el 33% de la intención de voto. La pregunta... Una cosa que he notado es que las preguntas tienden a ser a quién votaría en las elecciones, ¿no? Sí, ya cambiamos la pregunta porque ya están definidos, porque la gente ya tiene más presente el ciclo electoral, y le preguntamos a quién va a votar en el... Y no si el domingo que viene fueran las elecciones. Sí, ahí está. Bueno, 33% Frente Amplio, como dijimos, Partido Nacional 25%, Partido Colorado 22%. Esto luce como en la jerga empate técnico. Y se coloca en tercer lugar los que no saben, no contestan o que manifiestan votar en blanco, 12%. Aprovecho a preguntarte, que es un poco mayor que hace 5 años atrás, ¿no es cierto? Mariana, una persona que dice que va a votar en blanco, ¿por qué se la coloca en el mismo rubro de no sabe, no contesta, cuando parece estar definida y decir, no, yo no creo en... Sí. En realidad... dice, no sabe, ¿por qué los juntamos? No es que no es igual. En parte porque algunas personas que hoy dicen, no, voy a votar en blanco, sabemos que termina tomando una decisión. O sea, son pocos los que efectivamente hoy te dicen que van a votar en blanco y terminan votando en blanco. Ajá, bien. Digamos, son de... Es una expresión de enojo también, decir, no voto nada, no les voto ninguno, voto en blanco, voy a anular el voto. Sí. Y después la gente termina... Y además de desinterés estratégico, ¿no? Querer dar al decirte, no, voy a votar en blanco, o no me interesa, no me interesa, estoy en otra. No me interesa, no, porque aún la gente que no le interesa la política... sabe que va a tener que votar, ¿no? Es más, se parece más al enojado que al desinteresado. O sea, el que te dice voto en blanco, sin quedar descortés, no es creíble del todo, quizás. No, yo le creo que hoy piensa eso, pero lo que sabemos es que después la campaña puede mover eso hacia algún lado. Bien. El partido, como dijimos, Cabildo Abierto, 5%.
Partido Independiente de los Chicos es el que asoma para ustedes una cabecita mínima de 1%, pero bastante más bajo de... Bueno, 5 años atrás, ¿dónde estaba? Estaba más arriba el Partido Independiente, ¿no? Estaba en 2. El tema era llegar a 3, que finalmente llegó. Que le daba una banca, ¿no es cierto?, en la Cámara Alta. Y después tenemos otros partidos 2%. Y ahí tenemos una fragmentación bastante alta, ¿no? Incluso. Sí, bueno, está el Partido de la Gente, está Unidad Popular, el PERI. El Partido de la Gente, ¿por qué pierde tanto la pisada cuando en un momento incluso superó el Partido Colorado? ¿O estuvo ahí de superarlo? En nuestras encuestas nunca, pero en otras encuestas sí. Pero le mordió los talones, sí, ¿no? En nuestras encuestas siempre estuvo por debajo. Ajá. Yo creo que en parte se explica por otras figuras que emergieron y que fueron más atractivas para ese público. El caso de Manini para algunos, o incluso Talvi para otros. Por conflictos del propio partido, que no termina como de consolidar un equipo estable, sí, y se le sigue yendo gente. Visto de afuera es un partido bastante personalista también, porque está muy asociado a Novik. Entonces, bueno, Cabildo Abierto también, ¿no? Sí, no, o sea, no estoy diciendo que a otros no les pase, estoy tratando de entender que es un fenómeno complejo, ¿no? Yo creo que se juntan todos esos factores y que es un tema que Cabildo Abierto todavía tiene la novedad, que fue el boom de Partido de la Gente, que tienen que también hablar de otras cosas, porque si bien lo que más le preocupa a la gente es la seguridad, está claro que no define el voto, que no... Claro. Entonces, si se centran demasiado, que Novik se ha centrado demasiado en eso, claro, y Manini lo está haciendo también. Entonces es un riesgo, ¿no? Al principio cala bien, pero después la gente quiere escuchar otras cosas, quiere ver otros equipos. No sé, creo que Novik ya lo empezó a hacer. He estado viendo que tiene una campaña al aire sobre la diversidad. Está empezando a tratar de abarcar otros temas. Abrir el abanico un poco. Sí. Bien, y en este sentido, porque también se dio a conocer, esto creo que fue ayer, ustedes dieron a conocer la encuesta a propósito de la reforma de la Constitución bajo... El plebiscito sobre la seguridad, sí, como le dice la gente. Sí, claro, el plebiscito sobre la seguridad, el vivir sin miedo, que es como fue presentado cuando se pidieron las firmas y la adhesión de los ciudadanos. Primero el dato duro, ¿dónde estamos parados al día de hoy, Mariana? Hoy el 45% votaría a favor, hay un 37% que se expresa firmemente en contra, que no es que votaría, no pondría la papeleta a conciencia, y luego hay un 18% que no sabe, no lo tiene claro, bueno, está como en el medio. Bien, si bien el guarismo de quienes apoyan luce como mayoritario y es importante, bueno, la gran novedad es que está por debajo de del 50% que se necesita, ¿no? Sí, está por debajo. Esta no es una opción que tenga que ganarle a la otra, ¿verdad? Claro, exactamente. Está por debajo y además la tendencia es una caída. Claro. O sea, viene bajando sistemáticamente en los últimos 2 meses, desde junio 3, la intención de voto hacia el plebiscito. Y que además es un plebiscito que necesita una acción más concreta del votante, que es agregarle una papeleta a la lista, con lo cual también sabemos que más allá de la intención muchas veces eso no se termina concretando. ¿Hay algún dato que se pueda asimilar o por lo menos cotejar a qué pasaba a esta altura con 5 años atrás con la reforma a propósito de bajar la edad de imputabilidad? Sí se puede, si me dejas... Sí, claro. Buscarlo porque presumo que en algún sentido podríamos estar hablando de públicos similares. Sí, aunque el tema no es igual. No. Viste pero, que dije, presumo, ya lo y hablé de similitud, pero hace obviamente no identidad. Hace 5 años el plebiscito sobre la baja edad de imputabilidad tenía un 49 a favor, o sea, más de lo que tenía incluso de lo que tiene hoy sí, y tenía un 40 en contra, también más de las posiciones firmes que hay ahora. Claro. Ahora hay más indecisos al respecto, pero estaba mejor parado. ¿Aquel? Sí. Entonces, con mucha cautela, pero también poniendo los asuntos arriba de la mesa, da la sensación que las perspectivas para esta reforma constitucional no luce muy favorable, ¿no? No luce muy favorables. No. Podríamos decir que, de acuerdo a cómo están las condiciones hoy, seguramente no habrá reforma en la Constitución.
no me animo a tanto. Pero sí, o si fuera hoy, no llegaría. Digamos además que ningún candidato a la presidencia explícitamente apoya esta. En el mejor de los casos, otorga las libertades, va a otorgar la libertad. No apoya, ni siquiera Manini. Bueno, Manini justamente es un elemento muy interesante que el no apoyarlo cuando tiene su centro en los temas vinculados a la seguridad, su propia condición de militar. Sus votantes están muy favorables al plebiscito. Pero creo que él lo está diciendo desde adentro. O sea, me parece una postura también seria y responsable, porque podría ayudarle a sumar votos, decir que sí, pero él cree que esto no es bueno. Y entonces no lo apoya. ¿Y ahí qué pulseada será la que ganará? ¿Votantes desobedientes al general? ¿O decir, bueno, si lo dice el general? Yo creo que le van a hacer caso. Es un público acostumbrado a seguir directivas. Ya sé que sobre esto hemos hablado muchas veces, pero me parece necesario seguir hablando porque por primera vez esta encuesta muestra a partidos que ya tienen sus candidatos, ¿no es cierto? Sí. Si bien uno podía presumir que Martínez era el favorito en el partido Frente Amplio y Lacalle Pou en el Partido Nacional, de Talvi ya dijimos que recién muy sobre el final se colocó en un posible podio. Sobre este asunto ¿cuáles son las razones por las cuales el Frente Amplio, si comparamos 5 años atrás, tenía una intención de voto de 8% más, hoy no lo está teniendo? También el número de no sabe, no contesta es mayor. Uno puede especular que están allí esos que 5 años atrás te decían a vos, voy a votar al Frente Amplio, y hoy no te lo dicen. ¿O no es tan derecha la cosa, tan algunos directa? Están en los indecisos, otros ya se pasaron a las otras opciones. Creo que el Frente puede tendría que hacer un esfuerzo grande para convencer a los indecisos, y un esfuerzo doblemente grande para atraer a los que ya tomaron la decisión de votar a otro candidato. Tu pregunta antes de irnos a la tanda era ¿hasta dónde tendría que llegar el Frente la primera vuelta para estar cerca de ganar la segunda? Y ahí se iba a ir. La verdad que no lo sé. Lo que sí creo es que la otra vez lo logró con casi el 48% y no creció tanto, ganó 2 puntos en el balotaje. Pero ganó sobrado, porque ahí no se trata de cuánto más aumentás, sino si le ganás al otro, pero, ¿no? Bueno, pero ahora no sería tan así. Depende de quién sea el otro. Ajá. Pero el tema es que yo lo veo difícil de que llegue. O sea, lo que quiero decir es que su crecimiento fue de 2 puntos de una etapa a otra. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si su de una etapa a otra, todavía no de, tenías al candidato. No, de octubre a noviembre. Vos decís hace 5 años atrás, claro. En la... O sea, de octubre a noviembre el Frente creció 2 puntos de octubre a noviembre. O sea, ahora, para poder llegar a ganar el balotaje, tendría que estar cerca de lo que estuvo la otra vez. Claro. Y no lo veo. ¿Se entiende? Sí, se entiende clarísimo. No, estoy la pausa tiene que ver porque, a ver, el Frente Amplio ya llegó una vez al 40%, ya fue una vez la fuerza política más votada, y aún así perdió un balotaje. De hecho, la primera vez que ocurrió una segunda vuelta en Uruguay. Con el 40% de los votos, perdió. El Frente Amplio se consolidó como la fuerza, por primera vez en la historia, más votada del Uruguay. Aún así ganó Jorge Valle. Después, consecutivamente ha ganado siempre, al punto tal que la del 2004 ni siquiera hubo necesidad de segunda vuelta. Los balotajes siguientes, enfrentando al Partido Nacional y a ciudadanos con apellido Lacalle, padre e hijo, los ganó el Frente Amplio con crecimientos relativamente pequeños, pero con mucha luz sobre sus rivales. Eso también es cierto, ¿no? Sí. ¿No? Ahora no me acuerdo de memoria, pero Mujica a Lacalle Herrera le gana bien, y Vázquez a Lacalle Pou le gana bien también, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, alguna vez creo que está con nuestro común amigo Marcelo Daniel Buquet, hablamos, y parece ser el 45 un número que a mí me sonaba como piso. Es decir, debajo del 45 es muy difícil que pueda recuperar, pero ahora voy a la que insinuaste recién al pasar. Ya tenemos datos acerca de cómo iría, ¿cuál sería el resultado del balotaje si por un lado es Martínez Lacalle o por otro lado es Martínez Talvi?
No tengo datos precisos al respecto. El frente no estaría ganando. No te puedo decir con cuál más o menos. Desde esa perspectiva te escucho y sería igual entonces. Sería igual. O sea, que sea uno u otro. Sí. No tengo los números. No te lo puedo decir. Lo digo porque... ayer salieron números sobre sí, creo que de la empresa Factum, ¿no? No, de Opción. Perdón, Opción. Factum fue... Como las tiran todas a la vez ahora. Yo por suerte tengo esta aplicación buenísima que la recomiendo. No sé si vos qué opinás al respecto, pero... Muy buena. Voto UI. Que como están todas juntas, ya te dan un panorama lindo para comparar. Sí. ¿Hay alguna razón que explique ya no el crecimiento, la caída tan subrayada del Partido Nacional, cuando en realidad no hay sorpresa, porque gana el candidato esperable? Y agrego yo, no te comprometo a vos, un candidato que con relación a 5 años atrás luce con mayor madurez, con mayor aplomo, con bueno, la experiencia innegable que en política te dan 5 años más, además 5 años más sabiendo que vos sos probablemente el futuro candidato de tu partido, pero además con equipos consolidados, y yo te diría con un discurso que más recostado al centro, donde hay que ganar los votos. Es decir, yo si la miro afuera no tengo grandes cosas que reprocharle a Lacalle. Uy, le erró cuando dijo aquella cosa, o mencionó aquel posible ministro que nadie lo... No le veo esa patinada. ¿Por dónde se puede encontrar la explicación? Comparto lo que vos decís, salvo con el discurso inclinado al centro. No veo que Lacalle Pou tenga un discurso más inclinado al centro. Primero, lo que le pasa a Lacalle Pou me parece es que no está reteniendo a los votantes que no lo votaron a él en la interna. ¿Sí? Bien. Hay algo de eso ahí, porque la otra opción, que es Talvi, tiene algunas características parecidas a él y algunas no. Entonces me parece que a los votantes de las opciones que perdieron, les está resultando más atractivo Talvi. No perdió gente que lo votó a él en la interna. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Perdió intención de voto de gente que no votó en la interna, pero que lo votaría a él si hubiera ido. O sea, gente que de pronto votó para candidato a la presidencia. ¿A Sartori o a Larrañaga? O a Larrañaga, no estarían tan dispuestos a seguir votando el partido. Sobre todo porque la otra opción, en muchas cosas, se parece, que es Talvi. Claro. Y entonces, bueno, y además porque ya el balotaje lo que ha generado, y es una discusión de larga data, es que es muy fácil pasarse de uno a otro, del colorado al blanco y del blanco al colorado. Claro. Entonces, esas cosas que hace 30 años decías, no, lleva como un proceso se ha tenido que hacer casi por descarte. Bueno, es que tuvo un bautismo perfecto en ese sentido, o sea, para abrir las tranqueras, y es que los blancos votaron a alguien de apellido Valle. Sí. Ya de primero, o sea, después de eso todo te resulta fácil, claro, ¿no? Entonces, o al revés. No es una cuestión compleja. Entonces, bueno, en realidad el candidato no me convence tanto y me convence un poco más, y bueno, lo voto. Claro. ¿No? Teniendo en cuenta que muy probablemente aquel que en algún momento lo he escuchado a Sanguinetti, que insiste mucho en ese comentario, en esa afirmación, que aquel que en algún momento se pasó a votar al Partido Nacional desde la crisis para acá, en el fondo podría decirse que quizás nunca dejó de ser colorado del todo, ¿no? Y que a lo mejor está volviendo al Partido Colorado. ¿Hay algo de eso? Sí, hay algo de eso. Nunca dejó de ser colorado, nunca dejó de ser vallista, que Talvi lo usa bastante como una estrategia para acercarse al centro. Ahí está. Y yo lo que noto es que Talvi está resultando casi como un candidato perfecto desde este punto de vista. Por distintas razones, suele atraer votantes del centro izquierda y del centro derecha. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo se logra? Porque eso, diría, es el candidato perfecto, ¿no? Yo creo que ha sido una virtud del propio Partido Colorado tradicionalmente, ¿no? El Partido Colorado ha tenido esas posturas históricamente, claro, y no tanto el Partido Nacional. Entonces yo creo que los colorados están más habituados a hacer eso.
a Bordaberry no le resultó igual, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algunas características personales, con una historia personal diferente, con una sensibilidad social también muy asociada al Partido Colorado. Talvi ha estado vinculado a proyectos sociales y desde Ceres ha tenido como cierta visión al respecto que le dan... No solo le dan carta, creo que le dan facilidad en el discurso para tocar esos temas, y entonces la gente le ve como un poco, logra captar más afinidad en la gente de centro, que me parece que a la calle Pou le cuesta más, y cuando lo intenta suena más traído de los pelos. Entendido. Pero ahora, mira, me estás haciendo reflexionar, pero también porque hay una especie de mandato, legado, línea histórica. Es decir, el Partido Nacional, históricamente, quizás con la excepción muy subrayada de Wilson Ferreira, ha estado recostado siempre del centro a la derecha, ¿no? Mientras que el Partido Colorado más bien que ha hecho un tránsito exactamente al revés, al punto tal que la derechización del Partido Colorado se empieza a concretar de los 60 para acá, recién, ¿no? Sí, pero siempre tuvo una patita un poquito. No, como que le sí. Había un sector un poquito más liberal o de derecha, y el resto era más socialdemócrata. ¿Te acuerdas la frase de Jorge Valle? Yo la tengo, pues son más joven que yo, entonces cuando se recuperó la democracia para esas elecciones, Jorge Valle estaba exultante diciendo: tenemos la delantera perfecta. Vos sos futbolera, entonces te va a costar 5 delanteros perfectos, por derecha y bien abierto a la derecha, Jorge Pacheco, a la izquierda y bien abierto, Manolo Flores Silva. El 9 ideal es Julio María, de 8 juega Tarigo y yo juego 10. Él se ponía en el centro de la izquierda, pero bueno, en todo caso, pero ¿se entiende? Sí. Pero lo decía orgulloso. Acá está la mejor imagen del Partido Colorado. Hay para todo, ¿no? Sí. Los partidos cachol, los que juntan de todos lados, es que ¿no? eso ha sido históricamente el Partido Colorado, y el Uruguay ha respondido a eso. No en vano la cantidad de victorias que tuvo el Partido Colorado frente a las derrotas del Partido Nacional. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, entonces, ¿qué debería hacer el Partido Nacional? ¿Qué debería hacer la calle Pou? Porque una cosa es tener el objetivo, y para algunos se podría hablar casi, la obsesión de quitar el Frente Amplio del gobierno. Pero ojo, no le debe hacer ninguna gracia que el que luzca la banda sea Ernesto Talvi, ¿no? ¿Cómo ir a octubre sabiendo que el objetivo es sacar el Frente Amplio, pero también distinguiéndose, rivalizando con la otra opción? Yo creo que tiene que definir una estrategia que le permita los dos caminos, ¿no? Seguir marcando los errores o las diferencias con el Frente Amplio, pero creo que también tiene que diferenciarse o marcar algo respecto al Partido Colorado, porque los votantes los están mirando como dos opciones posibles y comparando uno con otro. Él hasta ahora se había parado como el líder de la oposición, ¿no? Sí. Y leyó todos los programas de los partidos y encontró las cosas que están en común y bueno, capaz que es hora de marcar las cosas que están de diferente, ¿no? Porque en la opinión pública no está tan claro ese liderazgo. Bien. ¿Hay alguna razón? ¿Cuáles son las dos? Yo creo que él también tiene que hacer lucir lo que ha hecho en estos 5 años, ¿no? A diferencia de Talvi, Talvi lo ha dicho, él se ha venido preparando, ha estado, no es que no haya caminado en estos 5 años de cara a postularse como presidente, porque Talvi ha contado públicamente que ha estado trabajando mucho al respecto. Pero yo creo que la calle Pou en algunas ocasiones lo ha mencionado, que él hace 5 años se propuso trabajar en estos 5 años para preparar un programa de gobierno y un equipo de gobierno. Y bueno, creo que tiene que hacer lucir eso, que a primera vista podría ser una diferencia significativa respecto a su competencia en el Partido Colorado. ¿Jugará un rol de aquí a octubre el resultado electoral en Argentina? No sé. Yo creo que los uruguayos cada vez más nos sentimos tan distintos a los argentinos que cuando empiezan las similitudes y las diferencias, no tengo claro a quién terminan beneficiando o perjudicando. Ajá. Yo creo que para todos lo mejor sería desmarcarse de eso y marcar nuestro comportamiento político diferente. Porque... Pero a ver,
Porque además es riesgoso cómo va a terminar la Argentina. Entonces, claro. mejor... Bueno, sí, claro. Bueno, viste que Martínez señaló el otro día que el actual escenario de Argentina le recordaba mucho al escenario previo a la crisis del 2002, ¿no? No, me imagino que si dijo eso es porque piensa que no es una simple observación de uno cualquiera, es uno que aspira a ser presidente de la República. A ver, ¿no? el Frente Amplio no tiene ningún motivo para querer más al kirchnerismo que a Macri, porque durante los gobiernos kirchneristas el Frente Amplio no pudo beneficiarse, no es cierto que esa similitud ideológica... Me parece que en la izquierda nadie lo está diciendo ahora. No, pero la oposición trata de señalar eso que no es cierto. Lo que creo que está haciendo la izquierda es justamente lo contrario. No me asemejo a lo Kirchner, pero soy muy distinto a Macri. Y trata de generar la idea que la oposición más bien que se parece a Macri. Claro, y la oposición lo trata de asimilar a los Kirchner. Yo creo que el problema es que Argentina es impredecible. Y puede salir para cualquier lado. Entonces lo mejor es concentrarnos en nosotros. No hay que dejar de mirar porque somos un país muy dependiente de Argentina y por más que hayamos mejorado, que antes igual, ¿verdad? Sí, eso en los números macro. Pero lo dice a cada rato, menos que antes. Y creo que porque se siente responsable de eso, ¿no? Y porque hubo un trabajo para eso. Claro. Y por algo, todos estos años de crisis de Argentina no nos pegaron tanto como nos podrían haber pegado. Está clarísimo que ya no estamos tan pegados en eso. Pero en lo micro, claro. El turismo. O sea, hay cosas, claro, que le vaya mal a Argentina solo en el fútbol. Lo demás no nos beneficia para nada. Sí, es verdad. Igual, claro, lo que pasa es que... Ojo, no quiero que le vaya mal en el fútbol, pero sé que los uruguayos somos anti a veces Pero vos me parece que no tanto, sí. Yo no, para nada. Yo tampoco. Cada vez somos más los que no somos anti-Argentina en el fútbol. No, en nada. En nada. Por ende, ¿no? Yo tengo mucha familia en Argentina, a la que quiero muchísimo y me preocupa lo que... No, pero yo trataba de señalar esto, que a mí me da la sensación que la idea que está generando, no sé si el Frente en su totalidad o alguna de las voces, bueno, todo bien, pero en realidad los ciudadanos argentinos, nuestros hermanos, sí, la están pasando mal ahora, con Macri. No la pasaron tan mal antes. Sí. Creo que eso está fuera de discusión, ¿no? Sí, pero entonces, me parece muy irresponsable también decir eso. No, pero la idea del mismo modo que la oposición le dice, en Venezuela la están pasando mal y ustedes se sienten solidarios con Venezuela. Sí. ¿Por qué lo hacen? Porque de alguna manera sienten que algo rascan, ¿no? Porque si no, sí, pero me parece irresponsable. Está bien. Porque es atribuirle toda la responsabilidad a Macri. Si decís antes cuando estaba Cristina estaban bien. La están pasando mal ahora con Macri, antes no estaban pasándola mal. No, claro, pero era una situación ficticia que vivían. Ajá, desde esa perspectiva. Claro. Sí. O sea, es cierto, yo no estoy defendiendo a Macri porque no tengo... No, pero además si vos te querés poner un traje y el traje no te calzó, el problema es tuyo, ¿no? Sin duda, pero no, el problema no empezó con Macri. O sea, todo lo que hemos ido viendo que se ha destapado en este tiempo es que hubieron muchas acciones irresponsables de parte del gobierno de los kirchneristas. Y entonces, teniendo en cuenta esas diferencias bien grandes, porque además queda de manifiesto que desde la perspectiva incluso institucional, en muchas perspectivas, el diálogo con el gobierno de Macri, el diálogo del gobierno del Uruguay, a cuyo frente estaba el Frente Amplio, fue mucho más fluido y estable con el gobierno de Macri que con el gobierno amistoso. de Néstor y de Cristina. Sin duda. Creo que está fuera de mucho más discusión. amistoso. No sé si está en condiciones de asegurarlo por su investidura el actual embajador Lescano, pero me consta que los gente hechos de su lo entorno muestran. y en el off the record Sin te lo duda, manifiesta. Y además duda. son los hechos, como vos lo decís. Los hechos lo muestran. Las diferencias, las alteridades que el gobierno de la izquierda del Frente Amplio tuvo con relación al gobierno de la izquierda de Cristina, de Néstor primero, de Cristina después y de Mauricio después, son subrayadas, ¿no? El Uruguay supo estar relativamente blindado ante los problemas de Argentina, ¿no? Sí. Allá está en recesión, no sé cuánto, acá no, la inflación es otra, bueno, creo que es muy claro, ¿no? En fin. ¿Y por qué aún así el Frente Amplio está perdiendo votos? ¿Desde qué lugar los está perdiendo? ¿Por qué motivos? ¿Cuáles son las causas por las cuales 5 años atrás había 8% de personas que te contestaban a vos que iban a votar al Frente Amplio y ahora o ya se pasaron a otra opción
o por lo menos están en los indecisos? Es la última pregunta, pero luego de la pausa. Estamos con Mariana Pomies. Último tramo de la charla con Mariana Pomies. ¿Con quién juega Nacional, Mariana, este fin de semana? River. Sí, River, ¿no? A ver, Marina está ahí con la River. Y aquel que es hincha de Nacional también. En el Parque Central. ¿Y va a ir, Mariana? No puedo. No puede. Tiene otras tareas. Tengo otras tareas, pero mi familia seguro que va. Seguro que va. Bueno, muy bien. Mariana Pomies, en el último tramo de La Mañana en Camino. ¿Cuáles son las razones que debería tratar de revertir, si es que está a tiempo el Frente Amplio, para decir, aquellos que 5 años atrás me votaban ya no quieren votarme? ¿En qué le erré? ¿En qué le fallé? ¿Qué no hice bien? O además, ¿qué no les estoy proponiendo de hacer mejor, no? Yo creo que hay un tema de expectativas no colmadas, ¿no? Sí. Un tema de ciclo también político, ¿no? El tema siempre no es solo lo que el gobierno da, sino las expectativas que se genera la gente cuando lo elige. Y a veces el gobierno puede hacer muchas cosas, incluso cosas muy importantes, pero si no coinciden con las expectativas de la gente no está satisfecha. Yo creo que después de la crisis, la bonanza económica generó siempre expectativas de ir mejorando. Astori llegó a decir que íbamos a ir al primer mundo, ¿no? Que íbamos a ser un país del primer mundo. ¿Te acordás cuando lo dijo? Que estábamos camino a eso. Eso me parece que para la campaña de él como vicepresidente, ¿no? Sí, pero que lo dijo en un momento. Y todo eso, y la bonanza económica, y el aumento de los ingresos de la gente, y la posibilidad de consumir, el aumento de la variedad de productos, todo eso fue generando expectativas. Y la realidad es que los viajes, ¿no? La gente empezó a viajar, vacaciones, comprar autos, la cantidad de autos que ya no se puede estacionar en ningún lado en Montevideo, es un horror, ¿no? Cada vez que venís acá. No, es que caminé 10 cuadras, ¿no? Pero bueno, la próxima vez las me obras tomo de el la ómnibus. Construcción, yo siempre digo, observen a los pies de las obras de la construcción, los obreros, los obreros de la construcción, ¿en qué van a laburar? Yo también siempre miro lo mismo. Cuando a las 5 de la tarde en un montón de obras se vacían los lugares para estacionar. Yo ya sé que si hay un edificio y estoy más o menos ahora, espero después de las 5 que se van. Encontrar lugar. Es así. Pero bueno, todo eso fue un cambio. Y claro, las cosas ya no hay, por ciclo económico o por errores del gobierno, ya no están tan bien. Y es difícil para la gente decir, bueno, pero yo estaba muy bien, ¿por qué no puedo seguir disfrutando de esto? Sí. ¿No? Ahí como una cosa natural de no estoy dispusto, bueno, hagamos ahora todos un sacrificio y dejemos. ¿Por qué? Si yo venía bien y vos no me dijiste que iba a ser así, ¿no? Entonces, ahí hay ya una pérdida de un enojo de muchos que los votaron, que los volvieron a votar hace 5 años, aún habiendo inseguridad, aún preocupados porque no se podía salir a la calle, que ahora es peor, pero la gente no piensa en el futuro, piensa en ese momento se sentía igual de mal que se siente ahora. Sí. Porque creían que iban a seguir en esa bonanza económica y en ese bienestar que se había conseguido. Y lo que pasó en este tiempo es que la economía cambió y la gente no está dispuesta a hacer el sacrificio o cambiar después de tanto que sufrimos y pasamos tan mal antes del 2002. Entonces ahí hay un problema de expectativas. Después, expectativas generadas con promesas del gobierno que no se cumplieron. La educación ha seguido deteriorándose sistemáticamente en estos años, a pesar de todas las inversiones que se hicieron y de relativos esfuerzos por mejorar, y el gobierno había prometido una reforma de la educación. Cambiar el ADN. Sí. No, porque estoy recordando justamente esas ideas fuerzas, ¿no? No, claro. O el 30% menos en las rapiñas, por ejemplo, ¿no? Exactamente. O la madre de todas las reformas del Estado que iba a ser Mujica y que nunca se hizo. Yo estaba hablando de la última claro. elección, ¿no? Pero es que ya es acumulativo. Entiendo. La gente decir, bueno, a ver, los grandes cambios. Yo creo que el Frente hizo cambios muy importantes en la salud, en el área tributaria, pero quedaron otros cambios que en 15 años podría haber hecho. Algunos de los cambios que da la sensación, con lo relativo que esta frase puede implicar, ya no tienen marcha atrás, incluso lucen, ¿no? Y no. Nadie quiere ser ahora presidente de la República de la oposición diciendo, y vamos, el Plan Nacional Integrado de Salud no va, y la reforma tributaria no va. Es decir, podrán tener miradas críticas hacia, pero nadie dice, vóteme a mí que esto... El sistema integrado de salud hay que ajustarlo porque fue muy exitoso al principio, hoy tiene muchos problemas.
Sí, sí. Pero, repito, sí, que nadie yo lo sepa, va a nadie está volver. diciendo, vóteme a mí que esto... Nadie lo va a volver atrás, pero hay que hacerle ajustes. Y en eso el gobierno también. Una cosa era hace 7, 8 años la gente evaluando la salud, hoy hay mucha gente también desconforme con el sistema. Tiene sus problemas que no se han ajustado después de la reforma. Hay cosas que quedaron ahí sin tocar y que todavía hay que mejorar. Seguimos con el corralito mutual que sí, que no, que, o sea, hay cosas que hay que ajustar y que también suman a la disconformidad de la gente. Y esa persona que votó al Frente Amplio y ya no quiere votarla, ¿en dónde lo encontramos? Hay ¿Son dos capas grupos ahí. medias, son muy pobres, son más bien ricos y en un momento dijeron que igual apostaban a la izquierda? Hay de todo. Hay un grupo importante de nivel más bajo, que en parte se le había ido con Sartori, que ahora no sé dónde va a ir a parar, que venían de casi que del pachequismo, y que habían sido captados por el MPP, incluso votaron en más de una ocasión al Frente Amplio, o sea, no votantes solo de la última ola. Algunos especulan, no sé si vos tenés datos al respecto, que incluso parte de eso ahora puede estar apoyando a Manini. Sí. También hay en las capas medias y también hay en las capas altas. Yo creo que lo que más ha perdido el frente, no tanto por nivel socioeconómico, es la gente del centro ideológico. La gente que se considera de centro, de centro izquierda, por ahí es donde más ha perdido. Claro. ¿De centro izquierda también incluso? Sí. ¿Y a dónde iría? Porque ahí está bravo, porque si el Partido Independiente sigue bajando... Y tal vez es una buena opción para esa gente. Lo que decíamos más temprano, sí. Es capaz de visualizarlo con... Sí. Entonces, del mismo modo que alguna vez hemos dicho, al día de hoy, el probable escenario en cuanto a aquí al último domingo de octubre es que no haya un candidato ni un partido que concentre la mayoría parlamentaria. Eso es casi yo digo hasta lo obvio, ¿no? Por ende, no por ende, porque una cosa no tiene que ver con la otra, de acuerdo a las leyes electorales de Uruguay, va a haber segunda vuelta. Sí. En la segunda vuelta va a estar el Frente Amplio. Por ahora sí. sí. Mirá si termina siendo la calle Talvi. No sé, ya a esta altura no creo. Es muy, ¿de dónde sacarían, no? Es fuerzas difícil. Suficientes como... Es difícil porque suficientes. es la misma mitad que se reparte. Claro. Y en todo caso, lo que, volviendo al arranque, luce como novedad, es que la segunda vuelta sería Martínez contra no se sabe bien quién. Sí, por ahora nosotros vemos más a la calle Pou, pero no ha puesto nada. Me permito decir, yo si fuera a la calle Pou lo estaría diciendo, lo de Talvi hay que esperar que se concrete, ¿no? Que se estabilice. Por eso yo te digo, no digo tan seguro, hoy por hoy hay que ver si ese crecimiento sostenido se puede mantener. Me acuerdo, porque lo hablamos con Bukele la semana pasada también, entonces como fue la semana pasada lo tengo muy fresquito, lo que ustedes los analistas hablan también del efecto espuma, ¿no? Sí. Que no necesariamente, uno lo visualiza como el vaso lleno, pero en realidad hay mucho aire todavía, hay que ver que decante un poco, a ver si es tendencia hacia arriba, si se frena o si incluso empieza a bajar. Sí, exacto. Por lo tanto, vamos a seguir necesitando de vuestras encuestas. Un comentario, casi con un sí o un no. ¿La macanearon las encuestas que erraron? Por tanto, la diferencia entre Fernández, Macri y Pichetto? No sé. ¿U operaron a favor de Macri y del poder? Yo no creo que... Bueno, siempre hay alguna. No puedo decir. Yo creo que estuvimos conversando las encuestadoras a ver, porque todos nos empezaron a llamar para preguntar al respecto. Y la verdad es que no sé lo que pasó. No me queda claro dónde estuvieron los problemas. Sí quiero, y eso me parece importante destacar porque se está empezando a usar en Uruguay, que hay algunos sistemas de encuestas que son más complejos que otros. La metodología de los sistemas, a ver, para decirlo fácil, cuando te llama la grabación y te pregunta, que eso lo estaban usando bastante, por ahora no están bien diseñados, son poco confiables. Y sé que algunas lo usaban. Yo no confío mucho en ese sistema, pero después han utilizado otras herramientas. Es muy difícil trabajar en Argentina. Nosotros hemos hecho encuestas en algún momento en Argentina y es muy difícil. No sé qué pasó. Bien. Gracias, Mariana. Gracias por tu tiempo y por tu atención y por tu gentileza. Muchas gracias. Un gusto, como siempre, venir. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj.
No hay antes ni luego ni tal vez.